3, versículos del 15 al 29. Pasaje bastante largo. Gálatas 3, del 15 al 29. ¿Lo tenemos? Vamos a dar lectura a la palabra de Dios en Gálatas capítulo 3, versículos del 15 al 29. Dice: hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que había de ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. El tema que vamos a tratar esta noche es herederos de una promesa que no se puede invalidar. Herederos de una promesa que no se puede invalidar. Y ya la semana pasada estuvimos hablando de cómo el apóstol Pablo ha traído en su argumento que está presentando a los Gálatas dos pactos. El pacto abrahámico, es decir, un pacto que él había hecho con Abraham, y el pacto mosaico, el pacto sinaítico que había hecho con Moisés. Recordemos que para el pueblo judío, para el pueblo de Israel, Abraham era muy importante. Pero también para el pueblo de Israel, Moisés era muy importante. ¿Qué vino a través de Moisés? A través de Moisés vino la ley, ¿verdad? Y ese pacto también a veces se le conoce como el viejo pacto, el cual viene a reemplazar al Señor Jesucristo, o viene más bien a cumplir el Señor Jesucristo con el nuevo pacto, ¿verdad? Pero, a ver, entonces tenemos a Abraham, que hizo un pacto, podemos decir, de fe. Y tenemos a Moisés, que hizo un pacto de ley, o por la ley. ¿De dónde nos vienen los 10 mandamientos? ¿A quién dio Dios los 10 mandamientos? Se los dio a Moisés, ¿verdad? Y luego cuando llega el Señor Jesucristo, Él resume los 10 mandamientos. Y no solamente los 10 mandamientos, sino los 600, no recuerdo si son 11 o 13 mandamientos que nos dan el Levítico. Y primero podemos decir que están todos esos más de 600 mandamientos que se resumen en 10 mandamientos.
y que luego el Señor Jesucristo resume en un mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. En eso se resume toda la ley. Ahora, los de Galacia habían llegado a recibir el amor de Dios manifestado en Jesucristo y por la fe habían sido hechos herederos o participantes de la promesa que Dios había hecho a Abraham. Cuando Abraham cree a Dios, le es contado por justicia. Y nosotros y los cristianos ahora por la fe somos salvos. Nuestra fe en Cristo Jesús nos es contada como justicia. Somos justificados por fe en Cristo Jesús. Entonces, aquí el apóstol Pablo le está diciendo a los Gálatas, miren, los judaizantes que vienen a ustedes lo que quieren hacer es engañarlos. Lo que quieren hacer es ponerles normas, ponerles leyes que ellos no quieren ni tocar. Pero en realidad, dice, ustedes están libres. Están libres de la ley. ¿Por qué? Porque ustedes están en Cristo. Ahora, si alguien te dice, tú estás libre de la ley, ¿qué significa eso? ¿Qué dirías tú? ¿Que ya no tengo que obedecer la ley? ¿O que la ley es mala? ¿O que la ley no tengo que cumplir? ¿Que no la tengo que cumplir? No, no significa en este caso esto, que ya no tengas que cumplir la ley, sino que la ley la cumples en Cristo. ¿Por qué? Porque nadie es capaz de cumplir con la ley de Dios. Y la prueba está en esto, en que no hay ningún ser humano que no haga el mal nunca. Todo ser humano en algún punto de su vida hace el mal. Y con algo que hagamos mal, ya estamos invalidando la ley. Entonces, la ley se cumple o somos libres de la ley cuando venimos a Cristo Jesús y Él cumple la ley en nosotros. Ahora bien, aquí, ahora el apóstol Pablo nos habla de un pacto. Miren lo que nos dice y vamos a ir viéndolo poco a poco. Dice en los versículos 15 y 16. Dice, hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. 16 dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, dice, la cual es Cristo. Y aquí lo que está de alguna manera diciendo es esto, que un pacto que ha sido ratificado no se invalida ni se cambia. Y si queremos pensar, por ejemplo, en pactos que hacen a veces los hombres, hay personas que llegan a un acuerdo, por ejemplo, con un negocio, y dicen, pues vamos a ser socios, ¿no? Entonces firman documentos en los cuales ellos ponen todas las cosas en común y hay unas leyes que van a regir ese documento. Así que lo firman y van ante un notario o alguien para que lo ratifique, ¿verdad? Y eso se queda escrito. Y ese pacto o ese compromiso no se puede cambiar. No se debe cambiar. Y si uno de los dos lo cambia para su conveniencia, el otro puede ir y demandarle, ¿no? Y decir, ¿sabes qué? Tú no estás actuando bien. ¿Por qué? Porque estás cambiando el pacto. Eso en términos humanos. Y antes era bastante más sencillo, ¿verdad? Porque parece que antes se respetaba más la palabra. Antes la gente llegaba a un acuerdo y decían, oye, vamos a hacer esto. O, por ejemplo, a veces alguien compraba un animal o compraba un terreno. Nada más se daban la mano y decían, bueno, trato hecho. Y decían, sí. Se daban la mano y con eso se cerraba el pacto. El trato se quedaba hecho y lo respetaban. Hoy ya tiene uno que cerciorarse de un montón de cosas. ¿Por qué? Porque nuestra palabra a veces vale menos que un cacahuate, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no le damos valor a la palabra, pero debería ser importante. Entonces, un pacto, una vez que ha sido ratificado, ya no se cambia. Y por ejemplo, si queremos poner otro ejemplo, también tenemos lo que se llama el pacto matrimonial. Imagínate,
que tú firmas que te casas con la persona de la cual estás enamorada y luego resulta que te traen al hermano o que te traen al primo. Dice, pero si yo con este no firmé, yo no me comprometí. O que cuando uno está firmando el matrimonio, hay varias pautas que rigen el matrimonio. Pues me estoy casando hasta que la muerte nos separe. Me estoy casando y ya me comprometo a estar unido solamente contigo para toda la vida. Pero ya luego la gente, cuando las cosas no van muy bien en su relación, ¿qué hacen? Empiezan a querer ponerle pautas, ¿verdad? A querer cambiar. Ahora, ¿el pacto matrimonial se puede cambiar? No se puede cambiar. Uno quiere cambiarlo, pero hay unas normas que están establecidas y que se tienen que cumplir. ¿Por qué? Porque se firma, se ratifica y ya, eso está hecho y se tiene que cumplir. Pero mucha gente no lo cumple. Por ejemplo, el matrimonio es para toda la vida. Mucha gente no lo cumple. El ser fiel con la persona que se está casando. Mucha gente no lo cumple. El proveer para el hogar, que los padres, los maridos adquieren esa responsabilidad. Mucha gente es una irresponsable y no provee para su hogar. El protegerse el uno al otro, el amarse, el estar ahí en la enfermedad y en la salud, el estar ahí en la pobreza y en la riqueza. Muchas veces nada más la gente entiende ese compromiso o ese pacto como que mientras las cosas vayan bien, pero luego se toman toda la libertad para cambiarlo. Y en realidad no debería ser así. Un pacto, cualquier tipo de pacto, uno tiene que leerlo bien, informarse bien antes de comprometerse, porque después ya no se puede cambiar, no se debería cambiar. Bueno, eso lo utiliza el apóstol Pablo como un ejemplo, de decir, miren, lo que Dios se comprometió a hacer, la bendición o la herencia que él iba a dar por medio de Abraham, dice, si los hombres no lo cambian, Dios menos. Dios lo que promete, lo cumple. Eso es lo que quiere ilustrar por medio de los pactos que hacen los hombres. Entonces, las promesas de Dios nadie las puede invalidar. Recuerdan que Dios, hablábamos la semana pasada de que Dios hace pactos, o más bien hace promesas que son condicionales y promesas incondicionales, ¿verdad? Las promesas incondicionales son aquellas que Dios va a cumplir, seas como seas. Y luego las promesas condicionales son las que Él va a cumplir dependiendo de cómo te portes. Y el pacto mosaico, el pacto de Moisés, es así. Dependiendo de cómo se porten las personas, si obedecen la ley o no, así les va. Pero en el pacto de Abraham, que es el pacto por fe, no depende de lo que hagan los hombres, sino depende de lo que Dios hace. Muy bien, ahora bien, a ver si ahora logramos aclarar un poquito más. Entonces la gente empieza a preguntarse, ¿la ley sirve para algo? ¿La ley de Dios sirve para algo, sí o no? Dice, vamos a leer desde los versículos 17 hasta el 24. Miren, ahí hay una idea bastante extensa hablando acerca de la ley. Dice, versículo 17, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, dice, la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. Dice, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces dice, ¿para qué sirve la ley? Y dice, fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. El mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego dice, luego la ley es contraria a las promesas de Dios, es decir, la ley se opone a las promesas de Dios. Dice, en ninguna manera, no, dice, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley, dice.
Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Y aquí lo que está diciendo más o menos es esto, dice, la ley muestra que todo ser humano es pecador, de manera que ningún ser humano puede decir yo me merezco que Dios me bendiga, porque todos tienen pecado. Y encierra todo bajo pecado para que el hombre reconozca su pecado y diga yo no soy bueno, pero hay uno que es bueno, que se llama Cristo Jesús. Y yo puedo venir a Él y pedirle que me libre de la condenación que tengo por no obedecer a la ley de Dios. Él me puede perdonar, Él me puede salvar, Él me puede limpiar. Por eso lo encierra todo bajo pecado, para que no sea por lo bueno que tú eres, sino por lo bueno que es Cristo Jesús, que podamos llegar a ser salvos. Salvación por fe, dice, para que podamos llegar a ser salvos por la fe, no por lo que podamos hacer o no. Ahora sigue adelante el versículo 23, dice, pero antes que viniese la fe, dice, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Bueno, leí mucho del pasaje, pero quería que viesen la idea que nos plantea aquí el apóstol Pablo, y lo que nos está diciendo en resumen es, la ley de Dios sí sirve para algo, es más, sirve para mucho. ¿Cómo puedes tú conocer o saber que Dios es santo? Por la ley. Porque la ley te dice lo que debes hacer y lo que no debes hacer. Te muestra lo que es bueno y lo que es malo. La ley de Dios estoy hablando. La ley también te muestra el carácter de Dios, porque te muestra que hay santidad en Él. La ley te muestra también cómo eres tú. ¿Por qué? Porque si no hubiese ley, cualquiera podría poner un pretexto o una excusa a nuestro mal hacer. Imagínense, por poner un ejemplo aquí, imagínense que no hubiese los stops que hay ahí en la calle, donde hay por ejemplo 4 stops, que no hubiese ningún stop. Y todos quisieran pasar. Cuando viniese un choque, cuando viniesen 2 coches y chocaran, ¿quién iba a ser el culpable? Uno iba a decir, es que yo no tenía que pararme porque yo no tenía un stop. El otro dice, pero yo tampoco me tenía que parar porque yo no tenía un stop. Entonces viene una ley, ¿verdad? Les pone un stop y ese stop les está diciendo, tú te tienes que parar y tú también te tienes que parar. Y aún más, le dice al que está aquí en la izquierda, dice, tú tienes que dejar que pase primero el que está en la derecha. Y si el que está en la derecha, más bien si el que está en la izquierda no quiere dejar pasar al de la derecha y se lanzan los dos a la vez, ¿quién es el culpable? El que estaba en la izquierda. ¿Por qué? Porque no obedeció la ley. Ahora, si no hubiese esa ley, todo el mundo iba a hacer lo que quisiera, iba a decir, no, no es mi culpa. Entonces, para eso el Señor nos da la ley, para que todos sepamos cuando estamos obrando bien y cuando estamos obrando mal. ¿Por qué? Porque hay una ley que nos lo dice, y es la ley de Dios. Ahora, esa ley está escrita. Si vemos todo especialmente en Éxodo, en Levítico, Números incluso, vamos a ver muchos mandamientos que Dios da. Ahora, no solamente está escrita la ley de Dios en la Biblia, la ley de Dios también está escrita en nuestros corazones. Les pregunto, cuando ustedes hacen algo mal, ¿saben que están haciéndolo mal, sí o no? ¿Y por qué lo sabes? ¿Por qué sabes cuando estás actuando mal? ¿Porque te lo dijo alguien? Porque Dios te ha escrito en tu corazón una ley. Y ¿sabes qué? A veces uno llega a crear un callo ahí en el corazón, igual que nos salen callos en las manos por hacer uno algún tipo de trabajo constantemente y luego ya uno es insensible. Así pasa en nuestro corazón.
Al principio uno se da cuenta inmediatamente cuando está haciendo mal. Pero cuando uno se acostumbra a hacer siempre ese mal, ¿qué pasa? Ya luego es una cosa mal, más. Pero aún así tú sabes que estás mal. Aún así sabes o sabemos que estamos en pecado. ¿Por qué? Porque la ley de Dios está escrita así, aquí en la letra, pero también está escrita en nuestro corazón. Y de hecho también nos habla ahí en Romanos que también tendremos que dar cuentas y que cada uno va a ser juzgado según la ley que está escrita en sus corazones. De manera que el negar a Dios, porque ya ven que hay muchos que niegan a Dios y dicen, Dios no existe. Ellos en su interior saben de la existencia de Dios, porque saben distinguir entre el bien y el mal, y esa ley se la puso ahí Dios. Ahora bien, hay algunas cosas que debemos tener en cuenta respecto a la ley. Sabemos que la ley fue dada con un propósito, pero la ley no abroga el pacto ni invalida la promesa. Dios ha hecho una promesa. Recuerden que le dijo a Abraham que tendría muchos descendientes. Le dijo que él sería bendición para muchas naciones. También le habla de la salvación que tendría, la salvación que vendría a través de él, y de que tendría muchos hijos. Y esos hijos, por un lado, llega Abraham a tener muchos hijos físicos, pero más allá de los hijos físicos están los hijos espirituales, que llegan a recibir esa bendición de ser hechos o reconocidos como hijos de Dios. Por medio de Abraham viene esa promesa, y la ley que Dios nos dio no abroga esa promesa, no la quita, no la invalida. Hay otra cosa que también debemos tener en cuenta, y es que la ley no nos hace merecedores de la promesa. A veces uno se cree que por lo bueno que uno es, o por cumplir, imagínense que tenemos todas las leyes de Dios, las tenemos anotadas y decimos, yo todas las leyes de Dios las he cumplido, así que yo me merezco las promesas que Dios ha hecho, yo me merezco las bendiciones de Dios. Pero ¿saben qué? La ley no te hace merecedor de las bendiciones de Dios. ¿Por qué? Porque aunque llegásemos a obedecer todo mandamiento, todas las leyes de Dios, aún así tendríamos pecado en nuestra vida. Porque la pregunta que uno suele hacer es esta. Se lo pregunto, tú y yo, ¿pecas porque eres pecador o eres pecador porque pecas? Parece lo mismo, pero no es lo mismo. ¿Pecas porque eres pecador o eres pecador porque pecas? No es un trabalenguas. Vamos a pensarlo de esta manera. ¿A ti qué te hace ser pecador? ¿Tus hechos o el pecado ya lo tienes en ti, aunque no hagas nada? Aunque no cometieras ningún pecado, ¿seguirías siendo pecador o no? ¿Y sabes qué? Sí somos pecadores aunque no hagamos ningún pecado. Porque en nuestro ser, en este cuerpo, hay pecado. Estamos contaminados por el pecado. Por eso no podemos cumplir la ley de Dios. Entonces, la ley no nos puede hacer merecedores de las promesas de Dios. Es por eso que tenía que venir el Señor Jesucristo. La ley sí nos puede hacer ver la santidad de Dios, nos puede hacer ver lo que es bueno, nos puede hacer lo que es malo, pero no nos da el poder para vencer el mal. El poder para vencer el mal viene de Cristo Jesús, viene del Señor Jesucristo. Entonces no nos hace merecedores de la promesa. ¿Y para qué vino? Dice que la ley fue añadida por causa de las transgresiones. Miren lo que dice el versículo 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Se pregunta, ¿no? Dice, fue añadida a causa de las transgresiones, dice, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Pero fíjense esto, o miremos esto.
fue añadida por causa de las transgresiones. Las transgresiones son aquellos actos en los que uno va en contra de la voluntad de Dios. Aquellos actos que podemos decir que son el pecado en nuestra vida. Así que la ley se dio precisamente para regular o para que nosotros nos diéramos cuenta de que estábamos actuando mal. Como el ejemplo que les ponía de los conductores, que si no hubiese esos altos para que se detuviesen, nadie sabría quién es el culpable. Pero cuando nos dan la ley, entonces ya sabemos quién es el culpable. ¿Y saben qué? En algún punto de nuestra vida nos vamos a dar cuenta de que yo soy culpable. Es como este hombre que discutía y discutía diciéndole a uno, este hombre se declaraba ateo, dice, yo no creo en Dios, eso es un cuento. Y empieza a decir, si Dios existiera, no habría tanta maldad, no habría tantos niños sufriendo, no habría tanta gente pobre, no habría tanta enfermedad, no habría tantas catástrofes. Y hay un montón de cosas que suceden que dice, si Dios existiera, no habría nada de esto. Y otro hombre le dice, veo que eres muy consciente de todo el mal que hay fuera. La pregunta, ¿eres consciente del mal que hay en tu interior? ¿Hay mal en tu interior, sí o no? Y ya tuvo que reconocerse que sí. Bien, ahora, ¿qué estás haciendo con ese mal? ¿Cómo puedes solucionar ese mal? ¿Cómo puedes solucionar ese pecado? ¿Saben qué? Uno muchas veces niega a Dios porque uno no quiere ser responsable del mal que hay en su vida, porque no queremos que venga o que salga a la luz. Y salir a la luz no significa que se lo tenga que decir a todo mundo. Salir a la luz significa que yo se lo confiese a Dios, que le pida perdón y le diga, Señor, por favor, límpiame de mi maldad, límpiame de mis pecados. Así que la ley se da por las transgresiones, de manera que nadie de nosotros puede decir, yo estoy limpio. Todos tenemos las manos sucias. Como el Señor Jesucristo dijo a aquellos hombres que querían apedrear a la mujer adúltera, el que esté libre de pecado, dice, arroje la primera piedra. Y nadie podía arrojar la primera piedra, ¿por qué? Porque todos estaban llenos de pecado. Y no se trata aquí de condenar a nadie, sino se trata de que todos podamos ir a Cristo Jesús para que Él nos limpie, para que nos libere de la condenación. Ahora bien, también dice que la ley fue ordenada por medio de ángeles. Y ahí vemos como también en el libro de los Hechos, parece ser que es donde nos muestra cómo la ley fue traída a Moisés por medio de ángeles. Y los ángeles son espíritus ministradores, y la verdad es que hay mucho por aprender todavía respecto a lo que los ángeles hacen. Pero los ángeles son seres, estoy hablando de los seres, de los ángeles no caídos, de los ángeles que se mantienen en relación con Dios. Son ministradores que están, que de alguna manera, para servir o para servirnos. Y los ángeles nos sirven no porque nosotros seamos la gran cosa, porque en el ayudarnos a nosotros están sirviendo a Dios. Tienen un propósito. Son ángeles o espíritus ministradores, y ministradores significa esos servidores que ayudan. Ahora, esa ley fue ordenada, dice, por medio de ángeles, y fue traída a los hombres, ¿para qué? Para que nosotros pudiésemos conocer la voluntad de Dios para nuestra vida. Ahora, hay otra cosa, y es en el versículo 20, dice que hay un solo Dios y un solo mediador que media por muchos. Miren lo que dice el versículo 20. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno, dice. El mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Lo que está diciendo es que el mediador es el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y creo que Pedro nos lo aclara mucho cuando nos dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre, ¿no? Hay un solo mediador. Y aquí quiero aclarar algo. Algunas personas dicen que el único que puede interceder por nosotros es el Señor Jesucristo.
Y la verdad es que todos podemos interceder unos por otros en oración. Ahora, el único que puede ponernos en paz para con el Padre es el Señor Jesucristo. Y a eso se refiere. Son muchos hombres, es decir, toda la humanidad, que necesitan estar en paz con Dios. Entonces, hay un solo Dios, hay un solo mediador, que es el Señor Jesucristo, y luego estamos nosotros, que necesitamos ser traídos a la paz. Así que hay un solo Dios y hay un solo mediador que media por muchos. Por eso es sabio que nosotros, si queremos estar en paz con Dios, vengamos a Cristo Jesús. Ahora, otra cosa, ¿la ley para qué sirve? La ley sirve para llevarnos a Cristo. Dice que es nuestro ayo, de los versículos 21 al 24, los cuales ya leímos. Y un ayo es un cuidador. En este caso, a lo que se refiere es como que la ley cuida de ti. Es como que te pone, y la forma en que yo veo la ley es como esto. Dios sabe lo que nos viene bien, sabe lo que necesitamos. Y entonces, Él nos da una ley. La ley no nos la da para privarnos de la felicidad. La ley no nos la da para que seamos unos infelices. La ley nos la da para que viviendo dentro de ese marco que la ley da, que podamos vivir en paz, que podamos estar seguros, que podamos incluso tener gozo o ser felices. Ahora bien, yo la ley la veo un poco como, por ejemplo, imagínense que somos como unas hormiguitas y que andamos caminando dentro de esa mesa. Ahora bien, las hormigas sabemos que pueden caminar por arriba y por abajo. Entonces voy a poner otro ejemplo, que imaginemos que somos animales o somos seres humanos chiquitines que andamos ahí. Ahora, mientras que andamos en medio de la mesa, andamos en una zona segura. Pero a nosotros nos gusta mucho orillarnos, ¿verdad? Nos gusta probar, como dicen uno, les gusta jugar con fuego. Ahora bien, Dios, ¿qué es lo que hace? Dice, estos hombres y estas mujeres son unos locos. Les gusta jugar con fuego. Entonces, dice, ¿qué es lo que hace? Pone una cerca por todo el perímetro, en toda la orilla. Y esa cerca son los mandamientos de Él, para que nosotros sepamos hasta dónde llegar. Como cuando a veces va uno ahí a la playa, ¿verdad? O al mar. Ya ven que muchos se saltan de esos letreros que dicen no pasar de aquí. Y algunos no se mueren, pero la mayoría, bueno, no la mayoría, pero muchos ya se han muerto. ¿Por qué? Porque no respetan esos límites. ¿Esos límites para qué están puestos? ¿Para que tú no disfrutes de la naturaleza? No, son para tu seguridad. Así que Dios pone toda esa cerca alrededor de nuestra vida, que son sus mandamientos, para que no te destruyas. Pero como nos gusta jugar con fuego, a veces nos saltamos la cerca y nos destruimos. ¿Dios quiere eso? No. Así que Él nos pone la ley como protección. Ahora la ley te va diciendo, esto es lo bueno, esto es lo bueno. Tú eres un pecador, eres un loco. El que esté en esas cercas no significa que se te quite lo loco, ¿verdad? No significa que ya seas bueno de buenas a primeras, no. Significa que por lo menos tienes unos límites. Ahora, ¿qué hace la ley? La ley, su objetivo es llevarte y te trae a Cristo Jesús. Y Cristo Jesús, cuando tú lo reconoces como tu Dios, como tu Salvador, cuando te arrepientes de tu pecado y le pides que te haga un hijo de Dios, Él te cambia. Él te hace nacer de nuevo. Te da una nueva naturaleza. Te hace nacer espiritualmente. Eso es lo que el Señor Jesucristo llamó el nuevo nacimiento. Y que entonces la ley lo que hace es llevarte a Cristo Jesús para que tú puedas tener una nueva vida, una vida eterna en Él. Es un ayo que nos lleva a Cristo, es un protector, es un cuidador que nos lleva a Cristo. El problema está que nosotros nos saltamos la ley y nos desbarrancamos. Y muchas veces no llegamos a Cristo. ¿Por qué? Porque nos rebelamos, porque preferimos seguir en nuestro pecado, seguir en nuestra maldad. Vamos a ir concluyendo porque veo que el tiempo ha volado. La fe en Cristo nos hace hijos de Dios. La fe en Cristo nos hace
hijo de Dios. Miren los versículos 25 y 26. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe, ¿en qué? En Cristo Jesús. Y el versículo 27, otro más que también es un versículo importante, dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos, dice. Todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, de Cristo estáis revestidos. Pregunto, ¿estás bautizado en Cristo Jesús? ¿Qué significa eso? Por un lado, cuando tú naces de nuevo, tu vida, podemos decir que es absorbida por la vida de Cristo Jesús. Te vistes de Cristo Jesús. ¿En qué sentido? De que le dices, como dijo el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces el ser bautizado en Cristo Jesús significa estar Cristo viviendo en tu vida. Cuando tú le invitas a que venga a tu ser, cuando le dices, Señor, ven a mi vida, llena mi corazón, hazme un hijo de Dios, convierte este cuerpo mío en el templo de tu Espíritu Santo. Él viene a ti, Él te hace nacer de nuevo. Pero luego también está esa parte práctica que tiene que ver con identificarse con Cristo Jesús. Cuando tú naces espiritualmente, una de las primeras cosas que vas a desear hacer es bautizarte, sumergiéndote en el agua, que es como nos enseña la palabra de Dios, representando que tú con Cristo estás sepultado, y cuando uno sale del agua es que estás resucitado, que vives en una nueva vida. Entonces es necesario nacer de nuevo para uno estar bautizado en Cristo Jesús, pero también es necesario identificarse con Él en el bautismo. Como dice ahí en Marcos en el capítulo 16, el que creyere, dice, y fuere bautizado, será salvo, mas el que no creyere, será condenado. Es importante esa identificación espiritual y física con Cristo Jesús. Pregunto, ¿estás tú bautizado en Cristo? Siguiente punto. En Cristo tenemos igualdad. Eso es muy importante. Dice el versículo 27, perdón, el 28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente del linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? ¿Significa que ya no hay hombres y mujeres, que ya todos somos iguales? No. Significa que todos tenemos el mismo valor en el Señor Jesucristo. Significa que ya no hay o ya no debe haber ese menosprecio que hay a veces del hombre para con la mujer o de la mujer para con el hombre. En Cristo somos iguales. No eres tú más importante ni menos importante. Significa que tampoco debe haber prejuicios o discriminación. Que a veces veo, si una persona viene de Alemania o viene de Inglaterra o de esos países ricos, parece como que es más importante. Parece que hay que hacerle reverencias. Pero si uno viene del ranchito más humilde, no, este pobre, que se vaya para allá. Y ahí está esa discriminación, pero dice que en Cristo da igual de dónde seas. Da igual si eres moreno, si eres blanco, si eres gordo, si eres flaco, alto, bajo. Eso no es lo importante. En Cristo ya no hay diferencia. En Cristo ya no debe haber discriminación. No importa si eres de la ciudad o si eres del rancho. No es importante. Para Cristo eso no importa. Para Cristo lo que importa eres tú como persona. Porque ¿sabes qué? El mismo Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo vino a morir por todos, porque todos delante de Dios somos pecadores, pero todos podemos recibir la salvación que Él da. Pero podemos recibir esa herencia. Todos podemos, pero no significa que todos la recibamos. ¿Por qué Él no quiere o porque tú no quieres? Es la pregunta. Si tú no quieres, Dios no te va a obligar. Él no obliga a nadie. De verdad se los digo, Él no obliga a nadie.
pero también a todo el que quiere, a todo el que le acepta, a todo el que le recibe, Él no le rechaza. La decisión nos la deja a nosotros. Él ya hizo todo lo que tenía que hacer para poder salvarnos, que es morir en la cruz del Calvario por ti y por mí. La pregunta es, ¿qué haces tú con esa muerte? ¿Qué haces tú con ese sacrificio que el Señor Jesucristo hizo? Lo recibes y dices, Señor, gracias por haber muerto por mis pecados. Te pido que me perdones, que me limpies de toda maldad y que me hagas un hijo de Dios. O dices, yo no quiero saber nada de ti. ¿Qué es? ¿Cuál es tu decisión? Esa es personal, pero es importante porque determina tu eternidad. Tu eternidad con Dios o tu eternidad sin Dios. Tu eternidad en el cielo o tu eternidad en el infierno. Es importante, muy importante. Y la decisión nos la deja a nosotros. Vamos a orar. Buen Dios, te agradecemos por tu amor, por tu paciencia, por tu fidelidad. Te agradecemos, Señor, porque nos sostienes, porque no nos dejas solos. Y también, Señor, te agradecemos por la oferta de vida eterna que tú nos haces en Cristo Jesús. Señor, para aquellos que en algún momento te hemos reconocido como Señor y Salvador y nos hemos arrepentido de nuestro pecado, te rogamos que nos ayudes a serte fieles, a vivir como a ti te agrada. Y Señor, para aquellos que aún no han decidido seguirte a ti, que no te han reconocido como Señor y Salvador de sus vidas, te ruego, Padre, porque tu Espíritu Santo obre en lo más profundo de su ser para que puedan reconocerte. Señor, por favor, te pedimos de tu bendición, te pedimos de tu fortaleza, te pedimos de tu sabiduría y también del valor para atrevernos a vivir como cristianos, para atrevernos a entregar nuestra vida a ti. Señor, te agradecemos por lo que tú estás haciendo en cada uno de nosotros. Te agradecemos por el privilegio que nos diste de ver a Isaac ser presentado ante ti. Por favor, cuida de su vida, cuida de la vida de cada uno de nosotros y bendícenos, porque te lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén.